Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día, ¿verdad? Domingo, donde nosotros, ¿verdad? Nos reunimos a través de estas redes sociales, para alabar el nombre de nuestro Dios, pero también para seguir aprendiendo grandemente de Él, ¿verdad? Para poner cada uno de estos principios y preceptos que Él nos ha dado en su palabra, ¿verdad? En práctica. Bien, vamos en este momento dando las gracias a Dios y también para que Él pueda dirigirnos en esta mañana para poder conocer cada vez más de su verdad. Oremos, iglesia. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por darnos este maravilloso tiempo en el cual nosotros podemos, Señor, darte la gloria y la honra que tú mereces, prestando atención a tu palabra. Guíanos, Señor, en esta mañana a poder, Señor, adquirir este conocimiento para poder poner en práctica con nuestros familiares, amigos, Señor, incluso los desconocidos. Tu amor se extiende, Señor, aún hasta tus enemigos. Gracias por mostrarnos ese amor a nosotros, que aún siendo pecadores, tú moriste por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, como ya ustedes recordarán, nosotros hemos estado hablando del confinado, ¿verdad? Esta es la serie que hemos tenido ya. También estamos hablando específicamente del apóstol Pablo. Hemos hablado del apóstol Pablo y Silas. Hablamos la semana pasada del apóstol Pablo y el conocimiento claro que él tenía con respecto, ¿verdad?, a este sufrimiento que iba a pasar por predicar la palabra de Dios. También nosotros vimos grandes partes de la escritura donde vimos la actitud que no solamente tenía Pablo, sino también el resto de los apóstoles, que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. No era posible, y como ellos incluso se encontraron dignos, estaban alegres por haberse hallados dignos de sufrir o padecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la mañana de hoy vamos a continuar con el confinamiento de Pablo y vamos a ver algunas características, dos de ellas principalmente, pero haciendo un recorrido de lo que fueron estas cartas que él escribió mientras estaba en confinamiento por los romanos, ¿verdad? Estaba en prisión en este entonces. Él escribe 4 cartas, como ya le había mencionado. De estas 17 que él escribió del Nuevo Testamento, 4 se le atribuyen en la cárcel, 4 de ellas escritas en la cárcel. Y una de ellas, hablamos de estas 4, Efesios, Filipenses, Colosenses y también Filemón. Pero en esta mañana vamos a destacar 2 áreas importantes de lo que es esta primera carta, Efesios, que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a estos creyentes en Éfeso. Así que vamos a ver cómo él hace un equilibrio entre la teoría y la práctica, o esa teología, ¿verdad?, teórica, y esa teología práctica, bien pragmática. Él hace, esta es una de las cartas tal vez con mayor equilibrio en cuanto a lo teórico y también a lo práctico, bien. Así que él le enseña, le da la respuesta de la gracia y de la misericordia que nuestro Dios ha tenido con cada uno de nosotros, y lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también en respuesta a eso, a esa gracia y a esa misericordia que nosotros hemos recibido, que entonces nosotros por agradecimiento debemos de hacer por los demás. Bien, pero antes de estas cosas, quiero que nosotros pudiésemos entender cuál es la posición a través de esta carta
y cuáles son las bendiciones que nosotros podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a llevar a nuestro primer punto, bien, de la mañana de hoy. Nuestro primer punto es la bendición de estar en Cristo. El apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, habla bastante de eso. ¿Cuáles son las bendiciones de estar en Cristo? Y escuchen muy bien lo que él dice en Efesios capítulo 1, el verso 3 al 5. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan muy bien, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bien, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y escuchen muy bien, nos ha bendecido en Cristo Jesús, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice su palabra, santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Esto es hermoso. Iglesia, es precioso. Si nosotros pudiésemos comprender el alcance, ¿verdad?, que tienen estas cosas que se nos ha otorgado, son todas las bendiciones espirituales. Y si ustedes pasan a este capítulo 1, capítulo 2 de esta carta a los Efesios, ustedes podrán entender las convicciones que el apóstol Pablo tenía con respecto a lo que le había sido otorgado a él, y no solamente a él, sino a todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, porque todas estas bendiciones espirituales, todas están o se encuentran en Cristo Jesús. Bien, así que él en estos dos primeros capítulos hace como si fuera una clase de resumen de lo que son estos beneficios espirituales. Bien, y para mencionar algunos de ellos, he puesto aquí en sus pantallas lo siguiente: en estas bendiciones espirituales otorgadas, desde el capítulo 1 al 2 que describe el apóstol Pablo, está el que nos haya escogido. Dios nos ha escogido. Dios nos ha adoptado. Bien, primero, para que fuéramos santos y sin mancha, para que fuéramos hijos, nos ha redimido, nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha revelado su voluntad según el apóstol Pablo, nos ha dado una herencia, ¿verdad? Y nos ha sellado con su espíritu, garantizándonos así. Bien, estas son cosas que dice el apóstol Pablo que se nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Se nos ha otorgado esa maravillosa bendición, esas maravillosas bendiciones donde en Cristo Jesús se encuentran absolutamente todas ellas. Bien, así que es entonces que esta explicación maravillosa sobre esta bendición de estar en Cristo, que en amor les dice a cada uno de ellos que no se cansa de dar gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Él no se cansa de dar gracias a Dios por estas maravillosas bendiciones que no solamente se le ha otorgado a él, sino a todos estos creyentes alrededor, y principalmente también a estos efesios. Bien, para que se les conceda, él también ora
por estos creyentes en el capítulo 3 para que se les conceda también sabiduría, un mejor conocimiento de nosotros, de lo que nosotros somos, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, para que sepan cuál es, dice aquí, su esperanza. Esa es la oración y el ruego del apóstol Pablo, es que ellos puedan saber cuál es su esperanza y cuál es su llamado. Efesios capítulo 1, el verso 18 al 19 también nos dice lo siguiente, hermanos míos. Efesios capítulo 1, verso 18 al 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza, de la fuerza de su poder. Wow. Iglesia, si pudiésemos de verdad entender esto que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, solo imaginemos, ¿verdad? Esta maravillosa escena de un hombre que está completamente confinado, bien perseguido, que ha sido azotado y que está siendo perseguido en ese momento por decenas de hombres que solamente estaban a la espera, ¿verdad?, de que él saliera en libertad para poder entonces matarle. Y en medio de todas estas circunstancias en las que se encontraba el apóstol Pablo, aún así está orando por estos creyentes en Éfeso, ¿verdad?, estos hermanos, y qué impresionante ejemplo es este para cada uno de nosotros. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo les dice a estos efesios lo maravilloso y estas maravillosas noticias sobre las bendiciones que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Bien. Y les hace también la aclaración, una aclaración sumamente importante que cada uno de nosotros debe de entender y tomar muy en cuenta. Es lo que expresa en el capítulo 2, aparte de estas maravillosas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús, le hace esta observación en el capítulo 2, el versículo 1, bien, capítulo 2, el verso 1, donde les dice o les recuerda, y Él os dio vida a vosotros, dice su palabra, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Oh, wow, iglesia. Por gracia habéis sido salvados. Él le hace esa aclaración. O sea, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Bien, ahora podemos ser llamados hijos de Dios, los escogidos de Dios. Ahora sabemos cuál o nos ha sido revelada, ¿verdad?, su voluntad. Hemos sido redimidos, ha pagado el precio, ¿verdad? Nos ha perdonado, tenemos una herencia, tenemos el poder del Espíritu Santo garantizándonos esta maravillosa promesa que Dios le ha dado a sus hijos, aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Bien. Pero le hace el apóstol Pablo esta aclaración de suma importancia. No es por algún mérito propio de la persona. Bien, es pura gracia, hermanos míos. Es pura gracia. A través de Cristo, a través de la fe que nosotros tenemos en Cristo, es pura gracia. Más adelante, Él les daría, ¿verdad?, esta aclaración de que todo esto es solo un regalo de Dios a través de la fe, que es el medio para alcanzar esta maravillosa gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante, nos da esta aclaración el apóstol
Pablo. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros anduviéramos, iglesia, anduviéramos en ellas. Dios la preparó de antemano. Bien, Él les dice que esta gracia que se nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos nosotros a través de eso paz para con Dios, y que por esta razón nosotros tenemos acceso al Padre. Ya no somos extraños, dice el apóstol Pablo en su carta, ya no somos extraños o advenedizos, sino que juntamente con los santos somos ciudadanos, bien, pertenecemos, somos parte de la familia de Dios. Esto es una hermosa verdad y esperanzadora noticia para estos creyentes. Pero les recuerdo que estas palabras de gran esperanza, donde les afirma las grandes bendiciones que tenemos nosotros en Cristo Jesús, provienen de un hombre que está confinado, un hombre que está apresado, bien, un hombre que ha sido azotado gravemente también. De este hombre es que salen estas palabras de esperanza para cada uno de estos hermanos en Éfeso. Bien, así que esto nos lleva a este versículo que acabamos de leer, este verso 10 de Efesios capítulo 2, el verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, porque todo es en Cristo Jesús, para o con la finalidad de hacer buenas obras. Y no solamente para andar, para hacer buenas obras, sino para que nosotros andemos o continuemos haciendo buenas obras. Dios ha creado cada una de estas cosas para que nosotros permanezcamos en ellas. Así que esto me lleva al segundo punto, que significa o le he puesto el nombre por bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Bien, o sea, todas estas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús, todas estas maravillosas bendiciones de ser escogidos, adoptados para ser hijos de Dios, para ser santos y sin mancha delante de Él, el ser redimidos, el ser perdonados, ¿verdad? El habernos otorgado todas estas cosas por pura gracia tiene un maravilloso propósito, hermanos míos. Tiene un maravilloso propósito, y es específicamente bendecir a otros de la misma forma que se nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Ustedes recuerdan lo que les había comentado la semana pasada acerca de la conciencia que el apóstol Pablo tenía con respecto al sufrimiento. Miren esto, para recordarles, en forma de recordatorio, lo que les dije. Bien, el Evangelio nos hace plenamente conscientes del desafío que enfrentamos como hijos de Dios confinados. Bien, o sea, el Evangelio nos hace plenamente conscientes del desafío que enfrentamos como hijos de Dios confinados. Esto es algo que nosotros debemos entender, porque el apóstol Pablo estaba plenamente consciente de estos desafíos, de los retos tanto físicos como emocionales que él iba a enfrentar por seguir predicando el Evangelio, por seguir predicando la verdad de Dios. Bien, ustedes recuerdan el versículo que acabamos de leer, el capítulo 10, es porque somos hechura suya ahora, hemos sido creados en Cristo Jesús, bien, para o con la finalidad de hacer buenas obras. Así que
este capítulo 3 de Efesios, él dice y comienza de una forma, dando una explicación o dando la razón principal por la cual él estaba confinado específicamente. Vamos a ir al capítulo 3 de Efesios para ver cómo inicia el apóstol Pablo, o cómo le dice el apóstol Pablo a estos hermanos en Éfeso, ¿verdad? La razón por la cual él estaba confinado en ese momento. Bien, así que Efesios capítulo 3, el verso 1 y 2 dice: por esta causa, por esta razón, yo, Pablo, dice aquí, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que me ha sido otorgada o me ha sido dada por vosotros. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de tener claro. Aquí el apóstol Pablo le acaba de decir a estos hermanos en Éfeso que esta era la causa por la cual él, que era prisionero de Cristo Jesús, dice, esta era la causa, el amor que él tenía por ellos. Bien, un amor que ellos debían de haber conocido, bien, habían de haber escuchado, oído de que él se le había dado, ¿verdad?, este mandamiento, se le había mandado, se le había dado esta orden de ir a los gentiles y también a los hijos de Israel. Pero en este caso, él estaba ahí preso por amor a los gentiles de ese momento. Así que esta era la razón del confinamiento o de la prisión de Pablo en esta ocasión. Y eso debían de entenderlo bien, porque era seguro que habían escuchado de esa gracia que le había sido dada al apóstol Pablo. Recuerdan que había cuando él iba hacia Damasco a apresar o a asesinar a estos creyentes o a estos seguidores de Cristo Jesús, bien, se le fue llamado en ese lugar en Damasco. Ananías pasó para allá donde Dios ya le había dicho a Ananías que él había escogido y que este hombre, Saulo de Tarso, iba a ser un instrumento para llevar, ¿verdad?, su palabra, para llevar este evangelio a los gentiles y también a los hijos de Israel. Así que, pero no solamente eso le dijo a Ananías, Dios a Ananías, sino que también le dijo que él iba a saber, él iba a aprender, él iba a padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta era una de las ocasiones en las cuales él estaba padeciendo por seguir predicando el evangelio de Dios. Bien, pero en este capítulo 3 también, él comienza a dar un detalle de un ruego que él tenía, un ruego en oración que él tenía por estos hermanos, donde dice en el versículo 13, nos dice lo siguiente: ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Otra vez, escuchen muy bien, porque este es el ruego del apóstol Pablo para ellos. Bien, ruego por tanto. Él estaba prisionero porque amaba a estos gentiles. Bien, estaba prisionero, había pasado cada una de estas cosas por amor a ellos. Ruego, por tanto, que no desmayéis por causa de mis tribulaciones o por mis sufrimientos, por lo que estoy pasando y atravesando por vosotros. Otra vez le dice, porque, hermanos míos, esta debe de ser su gloria. ¿Qué? Esta debe de ser su gloria.
Su ruego es que estos hermanos no se desanimen para nada, no pierdan el ánimo, no pierdan la fuerza, el sentido del conocimiento, no pierdan absolutamente nada de eso. Bien, que no sientan congoja, pena, tormento, aflicción, por las circunstancias, por las adversidades, por la persecución, por el confinamiento que el apóstol Pablo estaba padeciendo en ese momento por ellos. Porque estas cosas, dice el apóstol Pablo, este sufrimiento, congoja, pena, tormento, aflicción, cárcel, confinamiento, debían de ser una alegría para ellos, un gusto, un placer. Pero ¿por qué Pablo dice algo como es? ¿Por qué? ¿Cómo que el sufrimiento y el confinamiento que Pablo estaba pasando debían de ser una alegría para ellos? Ustedes recuerdan que también les había comentado en la segunda carta que él escribió a los Corintios. Él dice y explica estas convicciones con respecto a eso. Escuchen muy bien, en 2 de Corintios capítulo 2, 12, versículo 9 al 10 dice: y él me ha dicho, basta de mi gracia, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice el apóstol Pablo, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, dice el apóstol Pablo. Y dice el versículo 10, por eso me complazco. Estoy alegre, satisfecho en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, iglesia. ¿Ven? Ahora podemos entender un poco más acerca del por qué el apóstol Pablo le dice a estos hermanos en Éfeso que deberían de ser estos sufrimientos que él estaba padeciendo por el amor que él le tenía, por seguir predicándole el evangelio a ellos, que esto debería de ser causa de alegría para ellos, causa de alegría. Recuerdan también lo que les había comentado acerca de los apóstoles, los demás apóstoles, que ellos se alegraron, bien, se alegraron de haber sido hallados dignos de padecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 4, bien. Pero para que ustedes puedan comprender la razón de esto, el apóstol Pablo también dobla sus rodillas y sigue, ¿verdad?, orando por estos hermanos en Éfeso. Bien, dobla sus rodillas para orar al Señor y pedir que estos hermanos sean fortalecidos, bien, sean fortalecidos para que puedan tener la capacidad de comprender, de conocer el amor de Cristo. Un amor que, dice él, excede todo conocimiento y sobrepasa todo este conocimiento. Que Dios pueda llenarlos totalmente. Bien, esto sin duda es esencial para hacer todo lo que el apóstol Pablo les va a decir posteriormente. Bien, o sea, es necesario que estas personas sean fortalecidas para comprender y para conocer el amor de Dios, para que ellos puedan estar llenos de Dios. Bien, porque van a enfrentar lo que estas cosas más adelante les va a decir. Bien, así que el apóstol Pablo comienza a decirles cómo el creyente debe de andar. Y esta es la segunda parte donde él habla de esa práctica. Bien, porque somos bendecidos para bendecir a otros también, hermanos míos. Bien, así que él trata temas, bien, él trata temas diversos de cómo nosotros debemos de vivir. Bien, y en estos temas diversos que lo vamos a ver desde el capítulo 4
al capítulo 6 vamos a ver circunstancias como comunidad, cómo debemos de vivir también en Cristo como iglesia, como hijos, como esposos, cómo debemos de vivir en Cristo como esposas, como padres, como amos o jefes, como siervos o empleados, como guerreros o soldados. Bien, esos son temas o escenarios diversos que el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, que estos hermanos en Éfeso van a pasar y cómo deberían ellos de comportarse. Bien, pero es algo muy importante porque todas estas cosas que iban a pasar en comunidad, iglesia, como hijos, esposos, esposas, padres, ¿verdad?, amos, siervos, como guerreros, en una metáfora que hace al final sobre la armadura de Dios. Es importante estos temas que van involucrados. Bien, él hace una lista de cosas, o no necesariamente una lista. La lista la he hecho yo, la he creado yo, pasando por todos estos capítulos, capítulo 4 al capítulo 6. Y nosotros creé esta lista donde dice, escuchen muy bien, mis amados hermanos, esta lista de virtudes y acciones que conforman el carácter del creyente en dichos escenarios. Bien, recuerden que los escenarios que nosotros vimos fueron los siguientes: comunidad, iglesia, hijos, esposos, cómo nosotros debemos de vivir en cada una de estas cosas. Y estas son las virtudes y acciones que conforman este carácter del creyente en cada uno de esos escenarios que posteriormente, que ya con anterioridad les había dicho. Bien, vamos a ver y en estos capítulos 4 al 6, misericordia, cómo nosotros debemos demostrar misericordia, perdón, amabilidad, acción de gracias, sabiduría, alabanzas, temor de Cristo, cuidado, sustento, respeto por el otro, obediencia, honra a nuestros padres, servicio, perseverancia, esperanza, fortaleza, firmeza, poder, paz, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, vigor, fe, gracia, enseñanza, amor, justicia, santidad, verdad y bondad. Miren, hermanos míos, todo esto, si ustedes pasan por el capítulo 2 al capítulo 6, donde van a ver todos estos escenarios, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar, iglesia, esposos, a esposas, siervos, siervas, jefes y todo eso, ustedes van a ver envuelto en el vivir del creyente todas estas virtudes y todos estas formas de accionar que deben de ser natas de aquellas personas que viven en Cristo Jesús. Esto es nato de las personas. Bien, así que estos últimos capítulos en Efesios nos dan un panorama muy bien detallado de lo que una persona que vive en Cristo muestra, de una persona que vive en Cristo debe de hacer. Recuerdan Efesios capítulo 2, el verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad?, para hacer buenas obras. Esto es así, y que andemos en ellas, porque Dios la ha diseñado, Dios la ha creado de antemano para que nosotros vivamos, andemos en cada una de ellas. Bien, así que nosotros somos bendecidos con todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús para poder bendecir a otros en cada uno de estos escenarios que Él iba a plasmar en el resto de los capítulos de esta carta de Efesios. Bien, ahora quiero hacerle una pregunta, porque todo esto que el apóstol Pablo ha dicho ha sido mientras él estaba confinado en la cárcel. Ahora, te pregunto, iglesia, ¿qué has hecho tú en medio de tu confinamiento?
¿Qué has hecho tú en medio de tu confinamiento? Bien, a mí me gusta lo que Pablo al final, ya en sus últimas palabras para cerrar esta maravillosa carta para todos los creyentes, y me imagino que fue de gran bendición para estos hermanos en Éfeso. Estas últimas palabras definen de verdad algo que quiero que ustedes tomen en consideración en esta noche. Escuchen muy bien lo que dice Efesios capítulo 6, lo que el apóstol Pablo dice. Dijo aquí el apóstol Pablo: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, dice, hable con denuedo como debo de hablar. Oigan, iglesia, y orad por mí. Oigan su oración. Ahora, no solamente él oró por estas personas para que sean fortalecidas, para que puedan saber y comprender el amor de Dios, que estén bien preparados, llenos de Dios, para enfrentar su vida, su vivir en Cristo. Pero aquí él pide oración por él, diciendo: orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, esa es su solicitud, esa es su petición, hable con denuedo como debo de hablar. Iglesia, ¿qué has hecho tú en medio de tu confinamiento? Que el Señor nos ayude a poder tener el valor y el denuedo de seguir predicando su evangelio, aunque estemos en cadenas. Como dijo Pablo: soy embajador de Cristo, aunque esté en cadenas. Pero seguimos siendo embajadores del reino de Dios, predicando ese evangelio de reconciliación entre Dios y los hombres. Que Dios me le bendiga mucho, iglesia. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender que necesitamos tu poder. Guíanos, Padre Celestial, para poder tener el valor y el denuedo de continuar predicando, sean cuales sean nuestras situaciones, nuestras circunstancias, sufrimientos, encarcelamientos, confinamientos. No importa, que podamos entender que seguimos siendo embajadores de ti, y que Vida Nueva pueda ser una congregación que siga dándote la gloria y la honra a través de la predicación y de hacer discípulos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga mucho, iglesia. Para recordarles, este próximo miércoles a las 7:30, y también, mis amados hermanos, vamos a tener esta reapertura, si Dios lo permite, el próximo 19 de julio. Si Dios lo permite, vamos a tener esa reapertura para cada uno de nosotros, y sigan orando por los líderes para poder seguir preparando y diseñando, ¿verdad?, este escenario para este reencuentro de esta hermosa congregación Vida Nueva. Dios me le bendiga mucho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.